Esta semana, en Vaticano, nos unimos a la oración por la paz en Ucrania. Celebramos el Día Internacional de la Mujer y reflexionamos sobre el papel de la misma en la Iglesia, valorando diversos ejemplos de doctoras de la Iglesia. Visitamos la Basílica de Santa Sabina, la primera iglesia de la estación de la peregrinación de Cuaresma en Roma. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. En Roma, el miércoles de ceniza comenzó con una jornada mundial de oración y ayuno por la paz en Ucrania convocada por el Papa Francisco. Una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina. El Santo Padre ha hecho repetidos llamamientos a la paz y, por primera vez, ha empleado las lenguas ucraniana y rusa en sus publicaciones de Instagram y Twitter. En la mañana del 25 de febrero, el Papa Francisco rompió el protocolo diplomático y acudió a la Embajada de Rusia ante la Santa Sede, donde trasladó su preocupación por la guerra. Ese mismo día, por la tarde, llamó al arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk de Kiev, líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, y le prometió hacer todo lo posible para ayudar a poner fin a la guerra. Al día siguiente, en una llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el Papa Francisco manifestó su consternación por la situación que atraviesa Ucrania. EWTN, desde la Catedral de los Ucranianos de San Sergio y Baco, retransmitió la celebración de las Vísperas por la Paz en Ucrania que fueron organizadas por la Diócesis de Roma. El padre Oleksandr Zielinski, director de EWTN Ucrania, decidió quedarse en Kiev para transmitir las misas y oraciones a pesar del peligro. Queremos pedirles que recen. No sabemos cuál será nuestro futuro, pero nuestra fe muestra que estamos en manos de Dios. Escogemos confiar en Dios y queremos pedirles que recen por nosotros, por nuestro país, por nuestra gente y por nuestro equipo de EWTN Ucrania. Our people and also for our EWTN Ukraine's team. Через Христос, Христоні Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, на віки вічні. La Universidad Pontificia Urbana del Vaticano de Roma celebra el Día Internacional de la Mujer con un congreso sobre doctoras de la Iglesia y patronas de Europa. El congreso, de 2 días de duración, ha reflexionado sobre el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, fijándose en las grandes figuras femeninas católicas como Santa Teresa de Lisieux, Santa Hildegarda y Santa Brígida de Suecia. Innanzitutto vorrei ringraziare Fermina e anche... Una de las ponentes, Anita David Calle, directora del Instituto de Altos Estudios sobre la Mujer del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, afirma que el objetivo del Congreso no es solo recordar la contribución de las mujeres en la Iglesia, sino también seguir aprendiendo de ellas. Es un legado que hasta el día de hoy nos interpela. Yo pienso, por ejemplo, algo que tengo mucho en el corazón, que es la formación para la vida consagrada, y Hildegarda de Bingen lo tenía también muy presente. Hablamos del 1100 y algo. Podemos tomar la figura de Santa Teresa de Ávila, una gran mujer, una mujer profeta para su tiempo, que logró que el Carmelo regresara a sus raíces.
y ella siempre se sintió hija de la iglesia. Y este volver a las raíces yo creo que también nos interpela a volver a las raíces de nuestro bautismo. También se estudia el tema de la mujer. La rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero, destacó que la mujer en la Iglesia juega un papel importante y que sus carismas complementan los del varón. Y yo creo que aportamos pues esa visión de la acogida, de la maternidad, esos puntos de vista distintos a los que tienen los varones, y yo lo que he visto que la complementariedad es fundamental, que es algo que se ve cada día y que si cada uno estamos comprometidos y aportamos lo mejor, pues se enriquecen las estructuras, y yo creo que eso es lo que aportamos las mujeres, pues a esa visión que tienen los hombres. Sobre la aportación de la mujer en la Iglesia y en los distintos ámbitos de la sociedad, Sáez Yuguero recuerda las palabras de San Juan Pablo II. La aportación femenina es muy notable en la acogida, en la maternidad, en la conciliación y en la orientación familiar. Bienvenidos a la actualidad desde el Vaticano con las noticias más importantes de la Santa Sede. El Papa Francisco, debido a la prescripción médica de un descanso más prolongado, causada por un dolor agudo que el pontífice padece en la rodilla, ha cancelado el viaje a Florencia que estaba previsto para el domingo 27 de febrero. A pesar de ello, la ciudad italiana albergó el Foro Internacional de Obispos y Alcaldes bajo el lema Mediterráneo, Frontera de la Paz. El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Bassetti, destacó que el Mediterráneo debe volver a ser un mar que une y no divide. Al final de la reunión, el presidente firmó la Carta de Florencia, un documento que aboga por el diálogo, el compromiso conjunto con la paz y el intercambio interreligioso e intercultural. El Consejo de Cardenales C9, fundado por el Papa Francisco, se reunió la semana pasada para debatir un informe que destaca el papel de la mujer en la Iglesia. El 23 de febrero, la oficina de prensa de la Santa Sede hizo público que durante las reuniones de 3 días de duración, 7 cardenales debatieron el informe de la teóloga Sor Linda Pocher sobre el papel de la mujer y el principio mariano en la Iglesia. El Papa Francisco estableció el Consejo de Cardenales el 13 de abril del 2013, un mes después de ser elegido Papa. En enero de 2021, modificó la ley eclesiástica para permitir que las mujeres pudieran ser designadas formalmente para el ministerio de lectoras y acólitas. El jueves, el Papa Francisco publicó su mensaje de Cuaresma para este año. El Santo Padre recomienda aprovechar la Cuaresma para hacer el bien y dejar progresivamente a un lado las distracciones, como los teléfonos móviles. El mensaje de Cuaresma de este año se titula «No nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos». Además de la oración y la caridad activa, el Papa recomienda también el sacramento de la confesión. Escribe: «No nos cansemos de desarraigar el mal de nuestra vida». El Papa Francisco ha presentado una nueva serie de catequesis sobre la vejez. El pontífice las inició durante la audiencia general del miércoles por la mañana en Roma, cuando habló sobre la gracia del tiempo y la alianza entre generaciones. El Santo Padre criticó la discriminación de los ancianos y pidió que se reconozca la importancia y el valor de la edad. La glorificación de la juventud fue un rasgo distintivo de los regímenes totalitarios del siglo XX. Dijo, por lo que es importante apoyarse mutuamente en la búsqueda del sentido de la vida. En las próximas semanas, Francisco ampliará este tema en su catequesis de los miércoles. I'm Rachel Lanz for EWTN News in Rome. Tras la pausa, nos trasladamos a la Basílica de Santa Sabina para explorar los inicios de la antigua tradición de las iglesias estacionales en Roma.
La peregrinación cuaresmal romana o iglesias estacionales es una antigua tradición que consiste en visitar y rezar cada día en una iglesia diferente durante el período de Cuaresma. Esta tradición se remonta a la iglesia primitiva, cuando los fieles se visitaban unos a otros, yendo de casa en casa. Con el tiempo ha evolucionado y sus recorridos se han modificado. Sin embargo, la visita a la Basílica de Santa Sabina como primera iglesia estacional permanece inalterable. Todo esto se remonta al Papa Gregorio Magno, a San Gregorio Magno. Él concluyó las iglesias estacionales. Antes de eso, las iglesias estacionales marcaban el comienzo de la penitencia y el ayuno de la Cuaresma, y el Papa Gregorio las finalizó. Comenzó a nombrar iglesias estacionales por todo Roma, optando por Santa Sabina como la primera, de manera que el Papa Gregorio Magno hizo que esta fuera la primera iglesia estacional designada para el miércoles de ceniza. Los frailes dominicos son los conservadores de esta basílica. El padre Marc Padres comparte que, desafortunadamente, este año el Papa Francisco no ha podido presidir la misa del miércoles de ceniza. A pesar de ello, el Santo Padre publicó un mensaje de Cuaresma para guiar a la Iglesia en este periodo cuaresmal. Inició su mensaje para la Cuaresma recordándonos que la Cuaresma es una renovación personal y comunitaria. Durante el tiempo de Cuaresma debemos estar personal e íntimamente conectados con Jesús y debemos recorrer con Él el misterio pascual, su vida, muerte y resurrección. Y en esa renovación retomar el lema «No os canséis de hacer el bien por mí». Lo adoptó de San Pablo. ¿Y cómo no nos cansamos del bien? Experimentando profundamente su pasión y su resurrección y compartiendo ese bien con nuestros hermanos. ¿Y cuál es la finalidad de este bien? La vida eterna con Cristo. Este año, además, el viaje cuaresmal por Roma también comienza con oraciones y ayuno por la paz en Ucrania. El Papa Francisco nos está recordando que todos somos hermanos y hermanas y que en este tiempo de Cuaresma todavía más somos uno, somos una familia, como él siempre nos recuerda, somos una fraternidad de hermanos y hermanas. Y nos llama a tener en cuenta a los que están en Ucrania ahora mismo, que están sufriendo la guerra. Y rezamos a Nuestra Señora de la Paz pidiendo su intercesión, al igual que nos guía hacia la paz, que ella también sea quien nos guíe durante este tiempo de Cuaresma. La Basílica de Santa Sabina es la basílica más antigua de Roma que ha conservado su estilo arquitectónico original. Se construyó en el año 432 por encargo de la mártir cristiana Santa Sabina, en el emplazamiento de una antigua casa imperial. Al entrar en la basílica, se atraviesa esta puerta de madera del siglo V formada por 18 paneles. Cada panel cuenta una historia de la Biblia. El primer panel, en la parte superior izquierda, es especialmente valioso, ya que contiene la representación más antigua de la crucifixión de Jesucristo en el arte occidental. En el interior, una luz caleidoscópica entra por las ventanas de piedra y tiñe las paredes y las columnas. Las arcadas dirigen la mirada hacia el altar. Las columnas corintias fueron en su día los pilares de un templo pagano del siglo II y, sin embargo, ahora sostienen el techo de la casa del Dios vivo. Uno de los elementos fundamentales que se pueden admirar al entrar en Santa Sabina es cómo ella misma te transporta al fresco del fondo, atrayendo tu atención hacia arriba. Y en esa extensión de tus ojos también tu alma se eleva. Es elevarte hacia Cristo, como vemos allí en aquel precioso fresco, Cristo llamando a la gente hacia sí mismo. Es un recordatorio de que debemos ir a Cristo como Él nos llama a sí mismo. A nuestro regreso, presenciaremos la histórica muestra de arte de las Tres Piedad de Miguel Ángel.
Por primera vez en la historia, las tres versiones de la Piedad de Miguel Ángel se han reunido bajo un mismo techo. El pasado 23 de febrero, los calcos de la Piedad Vaticana y de la Piedad Rondanini viajaron a Florencia para unirse a la Piedad Bandini, expuesta permanentemente en el Museo de la Ópera del Duomo de la capital toscana. El Museo de la Ópera del Duomo, los museos vaticanos, el Museo del Castello Sforzesco y el Museo del Novecento de Florencia ofrecen al público conjuntamente desde el 23 de febrero hasta finalizar el mes de julio la posibilidad de meditar sobre el desarrollo escultórico, artístico y estilístico, pero también y sobre todo espiritual, moral, humano y poético del artista Miguel Ángel Buonarroti. Una exposición especial, nunca antes vista, de tres obras claves realizadas por Miguel Ángel Buonarroti. Las tres Pietás, la que creó de joven, la Bandini, realizada cuando ya era maduro, y la Rondanini, la última obra que Miguel Ángel esculpió antes de dejar esta vida terrenal. Tres obras que giran en torno a la restauración de la Piedad Bandini en el Museo de la Ópera del Duomo, que ahora tenemos flanqueada por dos calcos procedentes de los museos vaticanos: la Piedad Vaticana, la tan joven y dulce Piedad Vaticana, y la Piedad Rondanini, obra clave de su actividad, pero sobre todo expresión de su espiritualidad y de su universalidad artística, especialmente sobre un tema profundo y clave de la fe cristiana: la piedad, la muerte del hijo y la pasión de la madre respecto a ese trágico momento. En el extraordinario escenario de la Sala de la Tribuna de Miguel Ángel, el visitante experimenta en primera persona el crescendo espiritual que el artista plasma en cada piedad. El público tiene la posibilidad de acercarse, contemplar y estudiar también las tres Pietás de Miguel Ángel. Las tres creadas por el artista en Roma. Cuando llegó a la gran ciudad del arte clásico, del arte antiguo, era muy joven y primero realizó la Piedad del Vaticano para el cardenal Jean Villiers de la Grolaille. Y las otras dos, en cambio, fueron creadas en la fase más extrema, la última de su vida. La Piedad Bandini, que entonces lo dejó insatisfecho, sigue siendo estudiada por estos famosos golpes de martillo con los que parece que Miguel Ángel pudo querer destruir esta obra maestra suya. Y luego la Piedad Rondanini, que es la máxima realización de todos los pensamientos de Miguel Ángel en torno al tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Al tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. A lo largo de la historia del arte, el tema de la piedad ha inspirado a artistas de todo el mundo, dando lugar a extraordinarias obras de arte. El cardenal Giuseppe Vettori, arzobispo de Florencia, nos explica el significado profundo de esta escena bíblica y por qué continúa siendo una poderosa fuente de inspiración. Aquí tenemos la comparación entre las tres formas de interpretar el tema de la piedad, que también encierran en sí mismas tres modelos de imágenes marianas que recorren el Evangelio.
El primero es el de María, que engendra a Cristo para los hombres, pero a la que el Cristo de la cruz pidió que engendrara discípulos para él. Y ese gesto de la ofrenda del cuerpo de Cristo se vuelve también significativo en el don de María que ofrece su Hijo a los discípulos. De la oferta de María que offre i discepoli al figlio suo. Il secondo tema è quello della unità dei due corpi. El segundo tema es el de la unidad de los dos cuerpos, el de María y el de Jesús, formando una única realidad, muy, diría que cada vez más, profunda en la investigación de Miguel Ángel. Y también esto corresponde a un tema mariano muy importante, que es el de María que señala a Cristo, que es una sola cosa con Cristo. Así, esto de ser una sola cosa con Cristo se convierte también en una lección para el creyente. Ad essere lui una cosa sola con il Cristo. Por último, cabe destacar cómo la adhesión del cuerpo de Cristo a María se produce a través del vientre de María. El cuerpo de Cristo se sitúa de forma diferente en el vientre de María en cada una de las tres pietà, ese vientre que lo ha dado a luz. Ella lo recibe para entregarlo de nuevo. Perdonarlo di nuovo. El tema de Cristo. Cada una de estas tres grandes expresiones del genio de Miguel Ángel reproduce el tema de Cristo como regalo del Padre a la humanidad a través de María. Del genio de Michelangelo. La exposición Las Tres Piedad de Miguel Ángel permanecerá abierta al público en el Museo de la Ópera del Duomo de Florencia hasta el 1 de agosto de 2022.